Hola, ¿cómo están amigos? Que el Eterno me los bendiga. Continuamos con la tercera lectura de esta Parashat Tetzaveh y estamos en el libro de Éxodo, libro de Shemot, y esta lectura va desde el capítulo 28, verso 31 hasta el 43. Dice así: harás el manto del efod completamente de lana turquesa. Tendrá su abertura para la cabeza, un doblez por dentro, un reborde tendrá su abertura alrededor, obra de tejedor, como la abertura de una coraza de malla será para él, no se rasgará. Harás en su dobladillo granadas de lana, turquesa, púrpura y carmesí, en su dobladillo, en todo su contorno, campanillas de oro entre ellas y en todo su contorno, una campanilla de oro y una granada. Una campanilla de oro y una granada habrá en el dobladillo del manto, en todo su contorno. Deberá estar sobre Aarón para oficiar. Se oirá su sonido cuando entre al santuario ante Hashem y cuando salga para que no muera. Harás una diadema de oro puro y grabarás en ella, como se graba un anillo de sello, santo para Hashem. La colocarás en un cordón de lana turquesa y estará sobre el turbante. Ante la parte delantera del turbante estará. Estará sobre la frente de Aarón para que Aarón traiga perdón por todo pecado respecto a las ofrendas sagradas que consagren los hijos de Israel, por cualquiera de sus regalos de ofrendas sagradas, y estará sobre su frente siempre para concederles buena voluntad ante Hashem. Bordarás con un diseño a cuadros una túnica de lino, harás un turbante de lino y una faja harás, obra de tejedor. Para los hijos de Aarón harás túnicas y las harás fajas, y mitras le harás para la gloria y esplendor de ellos. Vestirás con ellas a Aarón, tu hermano, y a sus hijos junto con él. Los ungirás, los investirás y los santificarás, y oficiarán como sacerdotes ante mí. Les harás pantalones de lino para que cubran la carne desnuda. Desde las caderas hasta los muslos serán. Estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren a la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar a servir en santidad, para que no carguen pecado y mueran. Es un decreto eterno para él y para su descendencia tras de él. Hasta ahí la tercera lectura. Y vamos a leer unos breves comentarios del Humash. Dice así: el manto. Aarón debía vestir un manto que cubría todo su cuerpo, desde el cuello hasta los pies. Se lo describe como el manto del efod, debido a que el efod que se usaba encima de él lo mantendría bien ajustado a través de su cinturón. El manto estaba hecho completamente de lana turquesa, un color que recuerda al cielo y simboliza el trono de gloria celestial. En consecuencia, al igual que el pectoral y el efod que llevaban encima de él, el manto era propicio para que Dios recordara a su pueblo. Otra explicación es que, como el manto expiaba el pecado por la maledicencia, su color motivaba a la gente a pensar en el mar. Siempre se mantiene comedido dentro de sus límites y en los cuerpos celestes, que nunca se desvían de sus órbitas y sus funciones asignadas. Por lo tanto, el hombre ciertamente deberá aprender de ellos y no desviarse de la función que le fue asignada por mandato divino, es decir, mantener su facultad de habla pura y santa. Voy a volver a leer esto. Dice este comentario que el manto del que se vestía el sacerdote era de color turquesa, ¿no? Como el color del mar, como el color del cielo, para que cuando la gente viera este color recordara cómo el mar se mantiene en sus límites y cómo el cielo se mantiene en sus límites. ¿Para qué? Para que, así como ellos nunca se desvían de sus órbitas, el hombre ciertamente debe aprender a no desviarse de la función que le fue asignada por mandato divino, es decir, mantener su facultad de habla pura y santa.
Y yo siempre estoy combinándoles, amigos, hermanos, familia, a cuidar lo que decimos, a cuidar lo que decimos, a ser cautos con lo que decimos. Continúo leyendo, dice, en el mismo orden de cosas, las campanas que se fijaban en el dobladillo tintineaban cada vez que el Cohen Gadol caminaba. Servían entonces de recordatorio de que ciertas formas de expresión verbal no se condicen con el oído humano. A continuación va a hablar precisamente de estas campanillas del comentario aquí del Humash. Dice así: en todo el contorno inferior del manto colgaban el dobladillo borlas con formas de granada, y en medio de las granadas había campanillas de oro, cada cual con su badajo. Había 72 campanillas y 72 granadas, que aludían a las 72 tonalidades de blanco por las cuales una persona podía ser declarada metzorá, es decir, esta enfermedad que se ha confundido con lepra. Ya veremos mucho más adelante, pero que no es lepra, es una enfermedad, una reprensión de parte del cielo a las personas que tenían la Lashon Hará, la lengua maledicente, la lengua maliciosa. Continúo leyendo el comentario. Dice: dado que el manto expiaba el pecado de la maledicencia, correspondía que por intermedio suyo la gente tuviera presente el Zaharat, esta afección, que es la enfermedad que afligía a los transgresores como castigo por esa clase de calumnias. Vamos a hablar de la diadema, mejor dicho, el Humash, el comentario va a hablar de la diadema. Sobre su frente, el Cohen Gadol llevaba una diadema de oro, de 2 dedos de ancho, en la cual estaban inscritas las palabras Kodesh le Hashem, santo para Hashem. Esta diadema propiciaba obtener el favor del cielo para aquellos sacrificios que se ofrendaban en el altar en estado de impureza. En mérito de la diadema, Dios aceptaba dichas ofrendas. El Or HaHaim explica que por qué estas dos palabras grabadas en la diadema surtían tal efecto. La palabra Kodesh o santo es sinónimo de la nación judía, tal como la describe el profeta Jeremías en el capítulo 2, verso 3. Las palabras para Hashem implican que la nación está absolutamente consagrada a Dios y a su servicio, y esto es motivo suficiente para que Él acepte ofrendas que normalmente se considerarían no aptas para ser colocadas en el altar. ¿Bien? Hasta ahí el comentario del Humash. Vamos a terminar con un comentario personal, unos apuntes personales a esta tercera lectura, y dice así. Bien, en esta tercera lectura todo es importante, como en todas las lecturas, pero nos vamos a concentrar en el tema de la diadema de la frente, la diadema de oro. Dice el verso 36 del capítulo 28, harás una diadema de oro puro y grabarás en ella como se graba un sello, Kodesh la Hashem, santidad, o sagrado, consagrado, reservado, separado para Hashem, santidad para Hashem, Kodesh la Hashem. Obviamente hemos leído que esta diadema se colocaba solo sobre los sacerdotes, simbolizando su exclusivo servicio al Eterno. La palabra Kadosh proviene de la raíz Kuf Dalet Shin, y esto quiere decir que hay muchas palabras que se relacionan con la palabra Kadosh. Así tenemos, por ejemplo, Kadashah, que quiere decir consagración, Mikdash, que quiere decir santuario, Lekadesh, que quiere decir santificar, Kiddush, que es una oración especial para santificar el vino, o Kadesh, que quiere decir trascender de este plano material hacia un plano espiritual. Lo que quiero resaltar es que todas estas palabras están relacionadas con la idea de que algo está exclusivamente reservado, separado para algo. Pero, ¿qué significa esto? Es decir, ¿qué significa estar separado? Significa que no es común, que no es para todo el mundo, no es de uso comunitario, es de uso exclusivo. Como ya hemos dicho, es diferente. Lo primero que podemos resaltar aquí es que debemos ser diferentes. Ahora, ¿diferentes a qué? Bueno, al resto, al común de las personas.
No, que todo el mundo hace tal o cual cosa. Bien, nosotros no. Nosotros somos Kodesh, diferentes. No, es que todas las personas creen en esto o lo otro. Bien, pues nosotros no. Nosotros somos Kodesh, somos diferentes. Y aún podemos decir, esto aplica también para nuestro pensamiento no ágida. Para el judío fue dado los 613 mandamientos. Ya lo dijimos en la primera lectura, en la segunda. Para el Benei Noach, para el Noágida, fueron dados 7 preceptos. Somos diferentes los unos de los otros. Ellos, los israelitas, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fueron escogidos para un propósito exclusivo. Nosotros, para otro propósito exclusivo también. Y ya saben que cada vez que tengo oportunidad, yo lo digo. No existe el judaísmo sentimental. No existe el judaísmo sentimental. No te puedes simplemente sentir judío. No puedes despertarte un día y decir, me siento judío y voy a hacer las cosas como los judíos. No. ¿Quieres hacerte judío? Hazte judío, hágalo. Pero a través de una conversión legal, en una sinagoga, con la enseñanza de un rabino. Hágalo. Usted siente en su corazón que su alma le impele a hacerse judío. Hágalo. Pero hágalo a través de una conversión legal, a través de una sinagoga, con la enseñanza de un rabino. No tienes que hacerte judío, no es una obligatoriedad, no hay la obligación. Puedes ser y vivir como un noágida, cumpliendo los preceptos que han sido reservados, han sido lekadesh, santificados para nosotros como noágidas. No mezclemos las cosas. Entonces, retomando el tema, la diadema de los sacerdotes significaba que ese varón, ese sacerdote, estaba reservado exclusivamente para que su servicio sea para el Mishkan, para el tabernáculo y posteriormente para el templo. Ahora, ¿por qué de oro? ¿Por qué de oro? Bueno, podía haber sido una placa de cobre o de plata o de lana bordada, pero fue ordenado que sea de oro. ¿Por qué? La palabra oro en hebreo se escribe tza'af, es decir, las letras Zayin, Hei, Vav, y su gematría es valor 256. ¿Qué otra palabra tiene valor 256? Es decir, es del mismo peso gemátrico, misma importancia. La palabra luminoso, seleccionado, brillante. El sacerdote había sido seleccionado para ser un ser luminoso, brillante, para distinguirse de entre los demás, para ser diferente. Y ese también es nuestro llamado. No al mismo nivel de un sacerdote, pero en otra esfera de influencia. Debemos distinguirnos de lo común, ser diferentes. Termino esta tercera lectura mencionando algo que solía decir el año pasado al terminar una clase. Que el Eterno nos conceda la capacidad de transformar lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Que podamos ser diferentes, separados, útiles para el servicio que nos corresponde para con Dios y para con los que nos rodean. Que seamos nosotros también Kodesh, la Hashem. Que el Eterno me los bendiga. Shalom, shalom.